Estimados autoridades, distinguidos invitados, docentes y queridos compañeros. Sean todos bienvenidos al segundo día de la Semana de la Comunicación. Hoy nos congrega el análisis y debate de un tema tan debatido, las nuevas alternativas y tendencias en el periodismo. Ya para aclarar, iba a estar un poco más ambientado en la parte deportiva, pero el señor Ariel Ramírez no pudo llegar, así que vamos a centrarnos más en el lado de Aldo, si les parece. Bueno, ya para darle una introducción, el señor Aldo Benítez es periodista que hace más de una década trabaja haciendo investigación y reportaje, cubriendo temas ambientales, sociales y de actualidad. Ha trabajado como reportero en los diarios ABC Color y La Nación de Paraguay. Es miembro de Conectas Hub, una red de periodistas especializado en... Mala mía, para que se apague el celular. Con periodistas de investigación de Latinoamérica y colabora con Mongabay Latam, de un medio especializado en temas ambientales de 2018. Ha colaborado con organizaciones periodísticas como OCCRP en diversos proyectos transnacionales y actualmente trabaja de forma independiente. Así que, Aldo, muchas gracias por venir. Sabemos que es difícil venir hoy con el clima, los rodales y todo eso está complicado para la lluvia, pero nada, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso y que arranque la charla. Buen día, ahí creo que me escuchan bien, ¿verdad? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí poder estar acá, compartir un poco de lo que hacemos dentro del periodismo de investigación y de reportaje. Cuando me hablaron un poco de presentar este trabajo, o sea, cuando me dijeron que era sobre temas deportivos, bueno, le dije a la persona que me contactó, Joaquín, que yo no hago periodismo deportivo, pero que esto se enmarcaba dentro de lo que es, más que nada, periodismo de investigación dentro del deporte, ¿verdad? Y voy a hablarle específicamente sobre un trabajo que creo que está ahí arriba, ¿verdad? Este es un trabajo que hicimos con gente de Bolivia y de Colombia, y por Paraguay estuve yo, y es un trabajo que coordinó Conectas. Conectas es una organización de periodistas de investigación de Latinoamérica, y generalmente hace como 10 años que estamos trabajando con ellos, y ellos introdujeron un nuevo sistema de hacer el trabajo de investigación en toda la región, en toda Latinoamérica, que es el trabajo colaborativo. Anteriormente el periodista de investigación era alguien que trabajaba solo, que en la redacción prácticamente no hablaba con nadie o que tenía su propia fuente, que no compartía información. Y eso en los últimos tiempos ha cambiado bastante y creo que cambió para bien, porque se empezó a tener una tendencia del trabajo de investigación en forma colaborativa con periodistas tanto del mismo país como también de otros países. Así es que Conectas es una plataforma, una organización que trabaja en promover justamente eso, y del cual yo formo parte, y que nos ha permitido sacar muchos reportajes que de repente en los medios tradicionales o en los medios alternativos es muy complicado, porque requiere de 3 cosas que en los medios acá prácticamente no quieren dar, que es tiempo, dinero y dedicación a un tema específico. Entonces, organizaciones como Conectas y OCCRP, que también donde estoy trabajando, están apostando mucho a hacer este tipo de proyectos periodísticos, y este es el resultado de uno de ellos. Les cuento rápidamente la historia de Pelota Sucia, la silenciosa trata de futbolistas jóvenes en Latinoamérica. Un periodista boliviano, un amigo mío, me consultó una vez, que también forma parte de Conectas, me escribe una vez, un día, a preguntarme si es que le conocía a una persona que aparecía como supuesto empresario de 8 futbolistas colombianos que habían sido abandonados en Bolivia. Esta persona tenía documentos paraguayos y había sido detenido en Bolivia justamente como supuesto representante de estos jóvenes.
¿Por qué cayeron estos jóvenes? Porque justo viene la época de la pandemia COVID y a estos jóvenes se les contagió con la enfermedad y bueno, tuvieron que irse a un hospital. Ahí se descubrió que eran colombianos que habían ingresado al país prácticamente de manera ilegal y que estaban viviendo en una casa supuestamente que llegaron al país para jugar al fútbol, ¿verdad? Cuando me pregunta por esta persona, bueno, lo primero que hago ahora, gracias a San Google, ¿verdad? Es más rápido googlear el nombre, veo que tiene un par de causas en Paraguay. Y me parecía que era una historia que necesitaba tener una pata en Colombia, ¿verdad? Porque eran colombianos que vinieron a Paraguay y de Paraguay pasaron a Bolivia. Y entonces contactamos con José Mario Cárdenas, que es un periodista del país de Cali, de Colombia, y le contamos la historia y le interesó. Presentamos el proyecto, le presentamos a Conectas, le dijimos que íbamos a necesitar un editor y un poco de tiempo para poder llevar adelante la historia, porque nos parecía relevante contar de que 8 colombianos vinieron al Paraguay, pasaron a Bolivia y estaban abandonados a su suerte, ¿verdad? Casi todos adolescentes o tenían 18, 19 años, 17. Empezamos a trabajar y Conecta nos aceptó, empezamos a trabajar en la historia y lo que parecía un caso de 8 familias terminó siendo algo que reportamos 222 casos, entre ellos paraguayos, colombianos, bolivianos, mexicanos, y todos con un mismo sistema de ser engañados, ¿verdad? El fútbol, pues hoy, bueno, por lo menos acá en Paraguay y en toda la región, sigue siendo un deporte que despierta demasiadas pasiones y también oportunidades para muchas familias, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que se aprovecha de eso y se presenta ante familias de escasos recursos, ven que tienen un joven o una chica, en este caso también, porque hubo mujeres también en este caso que cayeron engañadas, y le prometen que van a ir a jugar a otro país. Y así descubrimos en total más de 200 casos y más de 25 o 27 supuestos empresarios que hacían estos traslados de jóvenes a distintas partes de Latinoamérica, ¿verdad? Encontramos casos acá en Paraguay, encontramos casos en Colombia, principalmente de Colombia para toda la región, ¿verdad? Y mientras más hacíamos las investigaciones y más empezamos a descubrir a través de información pública, a través de entrevistas, hablamos con la gente de la Asociación de Futbolistas de Paraguay, hablamos con técnicos, hablamos con jóvenes que habían caído en este engaño. A mí me tocó personalmente irme a una casa en Lambaré donde estaban viviendo como 5 o 6 de estos chicos y uno de ellos estaba en una casa vecina que el que me atendió y charlamos con él, era un joven colombiano de apenas 18 años y me contó todas las penurias que pasaron, ¿verdad? Cuando vinieron, no tenían qué comer, no tenían dónde dormir. Vinieron y los abandonaron, y lo que hacían estos supuestos empresarios era que le prometían eso a sus familias y le sacaban todo el dinero posible a las familias para traerlo a Paraguay, ¿verdad? Estamos hablando de un promedio de $1.200 a $10.000. No es demasiado dinero, podríamos pensar, pero cuando vemos que son 200 casos sí encontramos que hay mucha plata, ¿verdad? Y encontramos casos de gente que iba a España, gente que iba a otros países de Europa, y nos dimos cuenta que había algo demasiado grande que ni las autoridades estaban poniendo el ojo en eso, y mucho menos las autoridades deportivas, ¿verdad? Nosotros hicimos el intento, y justamente Ariel, que no vino, ¿verdad? Él intentó muchísimo para que las
autoridades de Conmebol me puedan dar por lo menos una reflexión sobre el caso, ¿verdad? Como la entidad matriz de deporte en Sudamérica, pero fue imposible que alguna autoridad de la Conmebol nos hable del tema, ¿verdad? Le enviamos correo, le enviamos pedido de poder hablar sobre el tema, pero no quisieron hablar de ninguna manera sobre lo que estaba pasando. El trabajo en sí nos llevó algo así como tres meses. Eso para una publicación en un medio local es prácticamente imposible que te esperen 3 meses para un solo caso, ¿verdad? Pero hay que decir que estos tipos de trabajo, cuando hacemos este tipo de publicaciones, por lo menos de mi parte y también de mis compañeros de otros países, uno hace a la par de su día a día, ¿verdad? Yo en ese entonces estaba trabajando en La Nación y aparte de esto, de este trabajo, yo estaba como subeditor del suplemento del Gran Domingo, que creo que hasta ahora sale en el diario, ¿verdad? En La Nación. Y eso era un trabajo a la par de lo que nosotros veníamos haciendo en el día a día del diario. Resultó que este trabajo tuvo un impacto demasiado grande. En Colombia lo replicaron los principales medios. Creo que Caracol hizo un programa especial sobre el tema, en el diario El Tiempo. Acá en Paraguay ganó el primer premio de periodismo UNICEF en el 2021 y el año pasado ganó el primer premio de periodismo digital en Colombia y fue elegido entre los 8 mejores trabajos de investigación por la Organización de Periodistas de Investigación en lengua castellana en el año 2022. Es un trabajo que realmente, o sea, dejó abierta una ventana muy grande sobre qué es lo que está pasando con el negocio del fútbol y lo que está pasando con los adolescentes en la región, ¿verdad? Estos supuestos empresarios que engañan así a familias. Nosotros reportamos el caso de 3-4. El caso de un colombiano fue muy especial porque él había llegado a Bolivia y hace 2 años que su familia no sabía de él, no sabía nada de él. Y estaba trabajando en la calle de Cochabamba, ¿verdad? Como limpia vidrio. Había perdido todo contacto con su familia y gracias a nuestro trabajo pudo contactar con su mamá. Y pudimos lograr que puedan hablar por teléfono y después de unos meses la Embajada de Colombia le pudo conseguir para que vuelva a su país, gracias a la publicación nuestra, ¿verdad? O sea, es un trabajo que realmente, o sea, primero me pone muy orgulloso por haber dado a conocer lo que está pasando con esta parte del negocio del fútbol, y segundo que evidencia que hace falta o es necesario un control mucho más estricto sobre el tema de qué hacen los supuestos empresarios ligados a este deporte, ¿verdad? Porque ellos ganan dinero con esto y sin embargo los adolescentes, los jóvenes y sus familias son las que sufren a través de este tipo de negocio, ¿verdad? Nosotros llegamos, ahí está, estos eran los colombianos que estaban en Bolivia, que estaban viviendo en la calle. Creo que en una de las notas está la entrevista con la mamá que le estaba buscando a su hijo, ¿verdad? Y que después pudimos contactarlos. A la par de lo que salió en este trabajo, después nosotros hicimos un seguimiento en el canal GEM, que es del Grupo Nación, ¿verdad? Hicimos un par de entrevistas con esta gente que estaba en Lambaré. Hicimos un mini documental de casi 11-12 minutos sobre el tema y le anexamos después a este trabajo, ¿verdad? O sea, le hicimos un seguimiento a la primera publicación. Esto salió en Colombia, salió en Bolivia y acá en Paraguay. Y después nosotros a nivel interno le hicimos un seguimiento con La Nación y con GEM. Y básicamente esto es este trabajo. No sé cómo hacemos la dinámica ahora, si es que quieren hacer preguntas, hablamos de otro tema.
No sé si dije muy rápido todo. No, perfecto. Es más, muy interesante lo que contaste. Y sorprendente me quedó bastante lo del chico este que estuvo 2 años. Muchísimo, la verdad. Sí. Así que nada, invitamos a los oyentes si quieren hacer preguntas. No sé quién está ahí con el micrófono, Paco. Buen día. Mi pregunta es, ¿qué es de la vida de los futbolistas ahora, hoy en día, de los 8 colombianos? ¿Qué es de ellos? Los que estaban acá. Sí, de eso. Bueno, casi todos ya volvieron a Colombia. Algunos, bueno, ninguno de ellos llegó a trascender en el tema del fútbol, porque ya eran grandes y en Colombia hay solamente 2 divisiones. Ese es el problema en Colombia. Está la primera división y la segunda ascenso. Entonces, no es como acá que tenemos primera C, o en Argentina que ahí está la primera D, E, B. Y es un país con casi 30 millones de habitantes donde el fútbol es un escape para muchas familias. Y entonces por eso es que ellos salen mucho de Colombia para buscar, intentar oportunidades en otros clubes de la región, ¿verdad? Con respecto a estos 8 chicos, volvieron a su país y no llegaron a trascender en el fútbol, pero según lo que entiendo es que un par de ellos estuvo ligado a equipos de segunda, pero no llegaron a trascender como futbolistas. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Aguilera, soy de primer año y tengo una consulta. En todo este periodo de investigación, ¿cuál fue para ustedes la mayor prueba, el mayor desafío que se les presentó? Porque es una investigación muy extensa que le tomó mucho tiempo y les dio 3 meses para poder publicar. ¿Cuál fue así el mayor problema que tuvieron? Muy buena consulta. En realidad tuvimos muchos desafíos en este trabajo, pero creo que una de las cosas más difíciles fue comprobar de que no había una estructura ni que no había una cabeza que dirigía todo el sistema, sino que eran distintos pseudoempresarios que operaban prácticamente de la misma manera, pero que entre ellos no tenía contacto. O sea, es muy difícil entender un negocio así sin que haya una cabeza visible o sin que haya un capo, entre comillas, ¿verdad?, que dirija toda la estructura. En este caso, sin embargo, lo que nosotros pudimos confirmar eran como 27 empresarios, pseudoempresarios, que operaban casi de la misma manera. Se iban a visitar a la familia, le prometían esto, hacían que vendan sus cosas, hipotecaban las casas, le sacaban todo el dinero, traían a sus hijos a los países y le dejaban tirado, ¿verdad? Operaban de la misma manera, pero sin embargo, por ejemplo, el empresario número 3 no tenía ninguna vinculación con el empresario número 10. Y, o sea, demostrar que no había una estructura montada, pero que operaban de la misma manera, me parece que fue lo más difícil, porque desde siempre nuestra hipótesis inicial era que alguien manejaba toda la estructura, ¿verdad? Buenas, ¿qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo fue que ustedes hicieron para acceder a la información de que había más chicos varados en Bolivia, Colombia y demás? ¿Cómo fue que llegaron a esa investigación y pudieron descubrir que no se trataba solamente de un empresario, sino de más empresarios? O sea, en lo que respecta a mí, yo hice pedido de información pública al Ministerio de la Niñez y a la Fiscalía sobre denuncias de niños desaparecidos, jóvenes desaparecidos. Eso me sirvió para contactar un par de casos, y también, bueno, por contactos dentro de la Fiscalía, ¿verdad? O sea, uno con los años va haciendo de fuentes, y un par de fuentes me ayudó a conseguir a avisarme que había casos en distintas fiscalías que se había denunciado el hecho, ¿verdad? El colega de Bolivia, Santiago, él hizo también el mismo pedido de información, también en la Contraloría o Procuraduría, ellos le llaman, y ahí consiguió información sobre este supuesto empresario que le llevó a ellos,
que tenía cédula paraguaya, que después nosotros confirmamos que su documentación era falsa y que en realidad era argentino, ¿verdad? Pero mucho de eso fue gracias a pedir información, ¿verdad? O sea, en este tipo de casos, y realmente este tema de la ley ayuda muchísimo, cuando uno se plantea una hipótesis inicial para hacer una investigación, los primeros pasos es buscar a qué instituciones hacer pedido de información pública. Por lo general lleva 10 o 12 o 15 días que te respondan, y en ese tiempo uno ya puede ir pensando en qué otro camino va a ir buscando dentro de la investigación, ¿verdad? Pero al acceder a esa información nosotros confirmamos primero que no eran los últimos casos y segundo que había muchos más empresarios que estaban ligados a eso. Y por supuesto, yo hablé con empresarios que sí son habilitados por FIFA y que ellos, por ejemplo, un par de ellos nos ayudaron muchísimo porque ellos están muy golpeados en el sentido de que es un negocio y hay gente que está haciendo esto, ¿verdad? Entonces ellos nos dieron muchas pistas también de cómo conseguir o a qué clubes ir, a qué instituciones tipo escuela de fútbol ir a mirar para ver dónde estaban estos supuestos empresarios, ¿verdad? Buenos días, mi nombre es Ángeles. Mi pregunta es, ¿cómo ves al periodismo informativo en el hoy? ¿Cómo es él? Sí, ¿cómo ves el periodismo informativo? Sí, ¿cómo veo? Sí, Me parece que está muy... A ver, me parece que está muy apurado por los clips y sobrecargado de tener que dar información a cada rato, y creo que a eso le hace perder calidad al periodismo, ¿no? Pero yo creo que eso es una cuestión de que estamos muy sobreexpuestos, ¿verdad? En redes sociales, y los medios están muy obligan a sus periodistas a que tenemos que estar informando a cada minuto de lo que pasa, y eso me parece que le quita rigurosidad a la tarea informativa. Sí, yo quería preguntar antes algo, un detalle para no perdernos la investigación anterior. ¿A cuántos pseudoempresarios paraguayos pudiste confirmar la participación? Pero voy a completar la pregunta. ¿Y si pasó algo después de la publicación? ¿Están procesados? ¿Cuál fue el resultado real de la investigación? En Colombia se le investigó a todos los que nosotros mencionamos en nuestro trabajo. En Bolivia este personaje fue primer empresario que llevó a los chicos, fue a la cárcel. Acá no pasó absolutamente nada, no se le investigó a nadie, a pesar de que supuestamente abrieron una investigación, ¿verdad? Pero bueno, después hubo un cambio de fiscal, otro cambio de fiscal, y el caso terminó en la nada, ¿verdad? Pero en Colombia sí se abrieron casos de investigaciones, y Forbes, que es una revista muy importante a nivel mundial, hizo un trabajo sobre este proyecto en comunión con la FIFA para crear una base de datos de los empresarios que están registrados en FIFA y habilitados para operar como intermediarios ante escuelas de fútbol y ante las inferiores. Y ese es un trabajo que la FIFA abrió y que a nosotros nos menciona el trabajo de Conectas como un elemento que ellos tuvieron en cuenta para abrir ese campo de base de datos. O sea, dentro de todo tuvo una muy buena repercusión, por lo menos de alguna parte, ¿verdad? Acá no pasó nada. Yendo a un ámbito más personal, digamos, ¿cuál considerarías la mejor parte de tu profesión? La mejor parte de mi profesión, Sí. buena pregunta. A ver, creo que en lo personal a mí me encanta hacer este tipo de cosas, este tipo de reportajes. O sea, me apasiona el tema de mostrar cosas que
que no están a la vista de la gente, mostrar algo que estaba oculto y algo que sea relevante para mi audiencia, ¿verdad? O para la gente que me pueda leer. O sea, creo que mi aporte como paraguayo, como ciudadano es eso, ¿verdad? Hacer este tipo de reportajes en donde podamos incidir en la vida de esta gente, por ejemplo, ¿verdad? Mínimamente, yo creo que esa es una inspiración mía de todos los días. Buen día. Una consulta en cuanto a la investigación otra vez. Como periodista de investigación, ¿qué enfoque se le tiene que dar al tema para que pueda ser relevante y captar la atención del lector, para que eso después pueda tener un buen resultado? Muy buena pregunta también. Depende del caso y depende de cómo uno quiera mostrar, ¿verdad?, de lo que ha descubierto. Me parece que dependiendo del tema, a mí me toca muchísimo hacer temas ambientales y me resulta harto difícil conseguir que eso tenga un interés en el país, ¿verdad? O sea, me resulta muy difícil que los medios me quieran publicar. Yo publico lo que pasa sobre deforestación, sobre destrucción del medio ambiente para un medio internacional, porque acá, como digo, cuesta que los medios acepten mi trabajo, ¿verdad? Porque eso implica, a ver, ¿cómo decirlo? Choca muchos intereses. Entonces, hacer que una investigación tenga una mirada interesante para el público, en este caso, para ir a tu pregunta, en este caso nosotros dijimos, ¿cómo hacemos para que le interese a la gente algo que es muy global y encontrarle un título atractivo, ¿verdad? Entonces, hicimos un juego con alguna frase de Maradona, una lluvia de ideas, así de cómo buscar un título que sea atractivo, que encierre todo lo que queríamos contar, que bueno, nos surgió Pelota Sucia, ¿verdad? Porque nos parecía que era algo así muy simbólico de lo que nosotros encontramos. Y, o sea, me parece que va por ese lado. Tratar de que el título refleje el trabajo, pero que también tenga algo simbólico como para que se pueda acordar en una o dos frases, para que tu investigación puedas recordarte en una o dos palabras, no frases, una o dos palabras. Por ejemplo, todo el mundo se acuerda de Panama Papers, ¿verdad? Porque es, o sea, así directo, conciso, rápido. Y, o sea, ese punto me parece fundamental, ¿verdad? Hola. Roberta, como si bien el periodismo de investigación es muy apasionante y como mencionaste, te interiorizas mucho más con un tema, ahora te tomas el tiempo. En tu experiencia y con tus colegas, ¿cuál ámbito consideras que es más peligroso en cuanto, o sea, peligro como periodista, ¿verdad? En cuanto a lo que sería la investigación política, ambiental, policiales, en tu experiencia, ¿qué ámbito es el más riesgoso como periodista? No, categóricamente lo que tenga que ver con crimen organizado, ¿verdad? O sea, y sobre todo para los periodistas que están en el interior del país. O sea, tenemos varios casos de periodistas que fueron asesinados hasta el año pasado, ¿verdad? Periodistas radiales que hacían su denuncia y que fueron asesinados por su denuncia. Me parece que categóricamente el tema de crimen organizado, que ahora está muy instalado en nuestra sociedad, va a ser mucho más difícil hacer periodismo, sobre todo si esta situación de cómo el crimen organizado ha permeado todos los estratos sociales de Paraguay a través del narcotráfico, a través del lavado de dinero. Yo creo que va a ser un poco más difícil la labor del periodista en el país. Buen día. Mi nombre es Jari, aquí no tengo una pregunta. Como periodistas independientes, ¿cómo podemos buscar financiamiento para este tipo de investigaciones? Eso es muy difícil, pero es interesante porque ahora hay muchas organizaciones que están apostando por el financiamiento de periodismo de investigación.
Yo trabajo con Conectas, trabajo con OCCRP. OCCRP es una organización de Europa y ellos están muy interesados ahora en lo que pasa en Latinoamérica, sobre todo crimen organizado, temas ambientales. OCCRP. El año pasado publicamos algo con OCCRP sobre un narco rumano que tenía su cuñado brasilero que estaba en Paraguay. Obviamente, ¿en dónde va a estar? En Paraguay, ¿verdad? Y estaba supuestamente detenido y nosotros hicimos la cobertura, nos fuimos a su juicio, hicimos todo el trabajo y en principio ellos me habían pedido nomás ayuda como darle algunas notas, algunos tips, pero les gustó el tema de cómo estaba tan abiertamente la justicia, cómo abiertamente no hacía nada, que hicimos una nota al respecto, ¿verdad? Y fue muy interesante porque a partir de ese caso, como que ellos vieron que Paraguay era así, por más que sea tan pequeño, pero tiene una relevancia muy grande para el crimen organizado y para otros delitos a nivel regional, ¿verdad? Lastimosamente eso hace que sea buena noticia para nosotros, ¿verdad? Porque significa que podemos buscar financiamiento con ellos o con Conectas y buscar ese tipo de trabajos que lastimosamente los medios tradicionales es muy difícil que te permitan hacer, ¿verdad? Con respecto al financiamiento, bueno, lo que hago por lo general es veo las convocatorias que hacen estas organizaciones. Siempre hay que estar atento a sus redes sociales, a su web. Yo estoy suscrito a todas sus newsletters y ellos envían así cuando van a hacer algún tipo de llamado, ¿verdad? Y eso se llena, se postula, tenés que tener una idea de qué querés publicar y si es que te aceptan, bueno. Ahora, el mes pasado publicamos un reportaje sobre el contrabando de agroquímicos en la Triple Frontera y ese fue con una organización que está más dedicada a temas ambientales, que está en Europa también, pero que le interesó el proyecto y con un periodista de Brasil publicamos el caso. Ese sí, ABC me permitió publicarlo en ABC y sacamos en ABC también. Y salió en medio de Brasil. O sea que, y es buscar alianza, o sea, para mí es hablar por lo menos una vez a la semana, sí o sí, le escribo a un periodista de la región que yo sé que está interesado en cosas y le digo, mira, esto surgió en Paraguay, ¿qué podemos presentar? ¿Dónde podemos presentar esta idea? ¿A quién podemos presentarle este financiamiento? Y así, ¿verdad? O sea, es buscar la forma de que la historia pueda tener porque la verdad que este tipo de trabajo realmente lleva tiempo, amerita un buen pago, porque yo no sé por qué nos mal acostumbraron acá en Paraguay a que el periodista no tiene que cobrar bien. O sea, para mí eso no va. O sea, tu trabajo vale, tu tiempo vale, lo que estás demostrando vale, entonces te tienen que pagar bien. Y por lo menos estas organizaciones eso tienen en cuenta. El pago es bueno, pero también implica muchísima responsabilidad y sobre todo el tema de cómo ellos ven el fact-checking, de cómo tenés que demostrar cada cosa que escribís, es de terror, ¿verdad? Como en cada párrafo tenés que demostrar o tenés que poner el link de dónde sacaste la información. Cuando con tu editora vas a revisar el material te puede llevar 5 horas o 6 horas porque te pregunta cosas, pero después, bueno, una vez que se publica, tener la seguridad de que tener un respaldo, ¿verdad? De que tu trabajo está blindado y de que es muy difícil que te puedan decir que mentí o que lo que está diciendo no es cierto. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal, Aldo? Mucho gusto, me llamo Diego y quisiera hacerte esta consulta particular.
decime, ¿cuánto tiempo te tomó este trabajo desde el primer caso hasta el último caso en el cual ya cerraron lo que sería este proceso De esta investigación, de esa investigación? Sí. realmente fue 2 meses completo y un mes entero de tener la versión de las personas afectadas y de buscar con los editores de Conectas, o con el editor que trabajó con nosotros, que es un periodista argentino, de cerrar todos los posibles cables sueltos que había en el proceso, ¿verdad? Porque a él también, o sea, a un editor de este tipo de trabajo le resulta complicado porque somos 3 personas que le tiramos así la nota y él tiene que armar el rompecabezas ahí. Entonces, ese tipo de cosas lleva su proceso, y aparte la visualización, ¿verdad? Cómo queríamos presentar los videos. El trabajo en sí fue así como 2 meses y algo. Reitero, eso siempre nosotros a la par de lo que hacíamos cada uno de nuestro trabajo, no es que nos dedicamos exclusivamente a eso. Y después todo el proceso de fact-checking, de ver cómo íbamos a presentar y todo eso habrá llevado 3 semanas, casi 4 semanas. Te agradezco, muy amable. No, por favor. Aldo, a mí me gustaría que ellos conozcan un poco también acerca de otros emprendimientos donde estuviste, Cancha Chica, por ejemplo, y sobre eso hago una consulta porque ellos en Cancha Chica vimos muchos formatos, estilos, y muchas veces en el ámbito del periodismo deportivo se recae mucho en lo simplista o un enfoque así limitado. Encuentros, resultados, tabla de posiciones. Sí. ¿Qué consejos le darías a ellos para poder ampliar un poco el enfoque en cuanto a narrativa y también en cuanto a temáticas? ¿Qué temas se pueden explotar más en el ámbito deportivo? Cancha Chica es un dolor en el corazón que tengo porque lastimosamente no pudimos avanzar con ese proyecto. Marco Fruto es la persona con la que nosotros creamos Cancha Chica y bueno, realmente fue muy difícil hacer que eso pueda continuar sin que, o sea, teníamos que dejar nuestro trabajo, ¿verdad? Y tanto él como yo no podíamos. Pero sí hicimos muchas cosas lindas en Cancha Chica, reportajes sobre temas deportivos, buscándole el ángulo diferente a las cosas, ¿verdad? Colaboramos con otra gente, con otros medios, llegamos a colaborar con otros medios a nivel internacional, ¿verdad? Y siempre buscando del lado de... O sea, para nosotros, bueno, yo soy muy futbolero, ¿verdad? Y el fútbol es el lenguaje universal más importante que tiene la humanidad. Eso lo considero, ¿verdad? Creo que puede abrir puertas y puede unir comunidades de una manera que es muy difícil que se logre con otro deporte. Y lo que nosotros queríamos hacer en Cancha Chica era mostrar ese lado humano del fútbol, mostrar ese lado diferente de las cosas, ¿verdad? No solamente centrarnos en el resultado directamente, que por supuesto es siempre importante porque es una competencia, ¿verdad? Pero había muchísimas otras historias que estaban siendo dejadas de lado. Y lo que nosotros quisimos hacer con eso es justamente mostrar eso, ¿verdad? Yo creo que es sumamente rentable en estos tiempos, ¿verdad? Donde hay muchas marcas, hay mucha gente que está apostando a eso, ¿verdad? En lo personal me gustaría retomar Cancha Chica, pero realmente con los compromisos más que ya tengo ahora, ¿verdad? Sobre estos temas que estamos haciendo de investigación me cuesta un poco, pero hablamos justamente con Marco hace poco y la idea es retomarlo a partir de julio, agosto, posiblemente, ¿verdad? Con ver un equipo que nos quiera ayudar y contar historias diferentes del deporte, ¿verdad? A través de esta web. No sé si respondí tu pregunta. Para quienes no conocen Cancha Chica, ¿recomendarías algún reportaje que puedan encontrar? A ver, habíamos hecho la historia de teníamos con nosotros Juan Pablo Saracho, un periodista que es youtuber y está haciendo su camino. Él escribió una historia muy interesante sobre el Ancho Ibarra, por ejemplo. Toda su vida, cómo él era como persona, como futbolista. Y también habíamos hecho un reportaje sobre la goleada histórica de Acay,
de una mirada muy diferente, ¿verdad? Ahí en los 90 había un partido que terminó 73-1 y el otro partido terminó 34-0 y eso fue un escándalo mundial en ese entonces, en el 99. Entonces nosotros recreamos esa historia en esta web, ¿verdad? Por ahí pueden buscar eso. Yo creo que está todavía en internet, se puede encontrar. Aldo, me gustaría muchísimo aprovechar tu presencia. Vos hablas de que haces trabajo de investigación en el ámbito del medio ambiente, sí, que es un tema bastante aceptado en otros ámbitos, menos en Paraguay, ¿verdad? Pero me gustaría saber algún trabajo que hiciste, algo que podamos acceder, dónde podemos leerlo, dónde podemos encontrarlo y qué repercusiones tuvieron esos trabajos. Perfecto. Casi todos mis últimos trabajos sobre temas ambientales los publiqué en Mongabay Latam, que es un medio internacional que se dedica exclusivamente a reportajes e investigaciones sobre temas ambientales. No sé si acá, Laura, si acá tenés internet, se puede entrar ahí tranquilamente. Sí, en el link, ¿verdad? Sería. No, o sea, si tiene internet ahí puede entrar a Mongabay Latam, Aldo Benítez y va a salir los trabajos que tenemos. Sí. Y ahí en el buscador Aldo Benítez le va a salir todos los trabajos que hicimos. De repercusiones, profe, casi nada. La última, uno de los grandes trabajos que hicimos con Mongabay fue cómo la marihuana está destruyendo el bosque atlántico, por ejemplo, ¿verdad? Hicimos un recorrido por 4 áreas protegidas y creo que ahí arriba estaba. No, ahí sí te envío y van a encontrar. Es sobre una invasión que hicieron, o sobre una deforestación que hubo en una comunidad indígena que está pegada a una colonia menonita, Caguazú. Nosotros presentamos el proyecto acá a los medios y bueno, es difícil porque esta colonia menonita tiene mucho poder económico y es tipo con Lactolanda y eso trabajan. Sommerfield, exactamente. Y bueno, o sea, nosotros nos fuimos al lugar y vimos cómo están deforestando una comunidad indígena. O sea, y ahí hay 2 delitos. La región oriental está con la deforestación cero hace más de 10 años. Y segundo, que una reserva indígena no se puede tocar. No se puede tocar, lo dice la Constitución. Y sin embargo, igual deforestaron. Nosotros nos fuimos al lugar gracias a que un indígena que estaba en desacuerdo con lo que pasaba nos contactó y llegamos así totalmente callados, sin que el cacique sepa. Nos fuimos a un lugar medio escondido, levantamos nuestro dron. Ahí está. Ese es el reportaje. Ese es el reportaje. Ese es el lugar, una belleza el lugar. Y sin embargo, los menonitas están destruyendo todo ahí. Pero este tipo de notas, por ejemplo, es muy difícil que los medios acá te publiquen, ¿verdad? Por eso la ventaja de tener los medios internacionales que apuestan a este tipo de trabajo
ayuda por lo menos para dar a conocer este tipo de casos, ¿verdad? Nosotros fuimos al lugar, hablamos con el representante de los menonitas, por supuesto, él negó todo, pero la realidad es que no, es imposible que otro agente sea, ¿verdad? O sea, la comunidad indígena está dentro de donde ellos operan, trabajan con maquinarias, están las fotos, están los informes técnicos, que bueno, ¿verdad? Es muy difícil. Otro trabajo que hicimos también sobre deforestación tiene que ver con un empresario brasileño que se llama Ulises Rodríguez Teixeira. Nosotros le publicamos con Mongabá. No, ese sí fue un proyecto que yo presenté y que gané justamente con Bajo la Lupa, se llama el proyecto. Y ese trabajo me llevó casi un año de investigación, a la par de lo que yo hacía, ¿verdad? Y este empresario brasileño es una persona muy poderosa en nuestro medio, pero este tipo de trabajo por lo menos permite publicarle, ¿verdad? Fue así muy jodido conseguir que hablar nomás con su abogado, me ninguneó todas las veces que le intenté hablar, pero como era un trabajo internacional, como era algo que yo necesitaba tener su versión, yo le escribía por lo menos en una semana 3 veces. Y día de por medio le insistía. Hasta me fui hasta su oficina, le dije, bueno, yo soy Aldo Benítez, estoy haciendo un reportaje. Su secretaria me dijo, no, el señor no te va a atender, no va a hablar sobre ese tema. Me quedé ahí, le pedí que me dé una nota, o sea, que me firme una nota donde demuestra que yo me fui para tener su versión, ¿verdad? Porque solamente con eso Mongabay, o sea, la gente de Bajo la Lupa iba a aceptar que yo hice todo lo posible para tener su versión, ¿verdad? Y para respaldarme jurídicamente también, ¿verdad? Lo que sí que, bueno, salió la historia, le hicimos un video, hicimos un reportaje amplio sobre cómo el tipo está destruyendo todo lo que encuentra y sigue impune hasta ahora. Sí, no, él tiene solamente en la región oriental tiene 9 hectáreas, suman casi 60.000 hectáreas, 9 estancias que suman 60.000 hectáreas. Ahora compró una nueva estancia y ya está deforestando otra vez ahora. Deforesta sin ningún tipo de licencia ambiental, así sin permiso, hace lo que quiere. Creo que en el otro, ahí donde entraste, ahí, un poquito más arriba si te vas. Hay el comienzo del fin del bosque atlántico, ese. Si podés ingresar a ese link. Ese. Este es el reportaje que habla exclusivamente sobre este empresario. O sea, le dediqué casi un año de mi vida a cómo él opera, a cómo opera su empresa, a cómo trabaja con complicidad de las autoridades paraguayas, con complicidad de las autoridades fiscales, todo. Creo que, o sea, directamente para mí es el mayor deforestador que tenemos en Paraguay ahora. O sea, por lejos. Sí, sí, de los 90 ya está por acá, exactamente. Y como le digo, ahí está, él es el señor, ese es su abogado, esa es una foto que ABC me vendió, justamente para hacer este reportaje. Esa es una de sus tierras, una de sus estancias. Y este lo fuimos, o sea, cuando hacemos este tipo de trabajo siempre tiene sus cosas, ¿verdad? Porque uno se va a ese lugar y ellos trabajan con campana, le dicen ellos, ¿verdad? Gente que está en la esquina con una moto y si ve una camioneta así medio rara, ya avisa, ¿verdad? Y tipo teníamos que cuidarnos para levantar nuestro dron, saber dónde irnos. Pero siempre es importante irse con un vaqueano, con alguien que conozca la zona y que esté dispuesto a ayudarnos, ¿verdad? Porque si no conoces la zona, es muy jodido. Este es un reportaje amplísimo, tiene casi 20.000 palabras, es muy largo. Pero, o sea, siempre mi idea es de este trabajo extender a un libro, ¿verdad? Solo que me gana la pereza.
Este publicamos en 2021 y lo último que hicimos fue este tema de los menonitas. O sea, cómo la vida menonita está afectando los bosques en Paraguay, ¿verdad? Y lo que es el Chaco y todo eso. Así que, bueno. ¿Qué tal? Buenos días, Aldo. Sí, ¿qué tal? Mira, una preguntita. Para un periodista joven, entusiasta como eres tú, lidiar con este tipo de investigaciones que son tan arriesgadas, ¿tienes algún tipo de protección, de respaldo jurídico, legal, sobre todo por parte del medio de comunicación en el que trabajas? Gracias. Sí. En los casos que vamos a publicar con Mongabay, generalmente el texto pasa primero por un equipo jurídico que ellos me obligan a que un abogado local lea, me dé las recomendaciones y aparte lee el abogado de ellos. Y eso pasa con OCCR también, o sea, ellos tienen un equipo jurídico que, o sea, son abogados que trabajan mucho con periodismo y ellos leen todo el reportaje y te marcan así las cosas que deberías cambiar o suavizar o ver la forma de cómo publicarlo para que no sea una acusación, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de respaldo sí o sí hay que tener, porque en este tipo de cosas yo creo que esta gente lee todo y si ve una forma en que te puede cagar, te van a cagar, ¿verdad? Porque se van a ir con todo contra vos. Porque son historias que no quieren que se sepa, ¿verdad? No, o sea, mucha gente no sabe que pasa esto en el país, ¿verdad? Estoy seguro que muchísima gente no sabe lo que pasa con los bosques acá, ¿verdad? Siempre digo, ¿verdad? Yo soy un periodista que reporta sobre algo a que a nadie le importa, el tema ambiental, ¿verdad? Pero uno va tratando de hacer lo que puede, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Aldo. Te agradecemos por tu tiempo y el gran aporte a la SECOM. A continuación te vamos a estar entregando unos certificados y un obsequio institucional. Muchísimas gracias a ustedes, realmente pasé muy bien y espero que haya sido un aporte por lo menos. Le agradezco muchísimo. Bueno, de esta manera damos por finalizado la charla de hoy, de la mañana. Muchas gracias al invitado y a la audiencia por venir, pero antes vamos a recordar que hoy a las 19 horas se va a estar dando la charla en el mercado del ciclo de conferencias Elecciones Paraguay 2023